Pero bueno, hablemos un poco de la navegación en malla. ¿Cómo hago yo para rotar mi punto de vista, para hacer un paneo o para acercarme y alejarme de un objetivo? Todo lo que hay que tener en cuenta es la tecla Alt. Mientras yo sostenga la tecla Alt presionada, los tres botones del mouse, el izquierdo, el central y el derecho, me van a generar cada uno un movimiento propio de cámara. Por ejemplo, la tecla Alt presionada y el clic izquierdo me van a permitir rotar mi punto de vista. La tecla Alt presionada y el clic central me van a permitir hacer paneos. Y finalmente la tecla Alt presionada junto con el clic derecho del mouse me van a permitir acercarme o alejarme de un objetivo. Tengan en cuenta también que si ustedes tienen un mouse que tenga scroll o la ruedita, pueden utilizar la ruedita sin la tecla Alt, sencillamente para acercarse o alejarse de un objetivo sin ningún problema. Ahora que ya sabemos cómo navegar en malla, vamos a hablar un poco sobre las diferentes opciones de visualización que me brinda la interfaz. Para esto voy a crear una esfera de NURBS y como pueden darse cuenta, por default Maya me muestra los objetos en Wireframe Mode o en el modo de Wireframe. El Wireframe es como el esqueleto exterior del objeto, como si estuviera hecho de alambre. Si yo quisiera ver este objeto de forma sólida o con el material que tiene actualmente aplicado, puedo presionar la tecla número 5. Inmediatamente pasamos a Shaded Mode. En este modo podemos ver la geometría de forma mucho más precisa para identificar su forma. Adicionalmente, si seguimos en este orden, con la tecla número 6, podemos ver las texturas que tiene aplicada el objeto. En este caso, este objeto no tiene aplicada ninguna textura, por lo cual se la voy a aplicar rápidamente. No se preocupen por entender lo que estoy haciendo acá. Y ahora sí, si presionamos la tecla número 6, vemos que la interfaz nos muestra las texturas en tiempo real. Finalmente, con la tecla número 7 podemos ver la iluminación que hay en la escena. En este momento no hay ninguna luz, por lo cual vemos todo oscuro, pero si creamos una luz, como una point light puede ser, vemos cómo la interfaz nos permite identificar el comportamiento de la luz sobre los elementos que tengamos en la escena. Entonces, 4 para Wireframe Mode, 5 para Shaded Mode, 6 para texturas y 7 para luces. Estos modos de visualización son los más comunes y por lo tanto son los que tienen un shortcut asignado. Adicionalmente tenemos otros varios modos de visualización a los cuales podemos acceder o por este menú de shading en el cual se encuentran los que ya nombramos más algunos otros, o por estos iconos de acá. Por ejemplo, este Wireframe Unshaded que me permite ver el objeto tanto con su material como con su wireframe simultáneamente. Ya no tengo que elegir si lo quiero ver solo el wireframe o solo el shaded, sino que puedo decir que me muestre los dos al tiempo. También tengo, por ejemplo, este X-Ray que me muestra como si fuera una radiografía del objeto, los rayos X. Me deja ver a través de él. Y como se pueden dar cuenta, son aditivos estos modos. Yo puedo tener el X-Ray prendido y apagar el Wireframe Unshaded o tenerlos los dos prendidos simultáneamente. Así como estos, repito, hay muchos otros modos distintos que podemos usar para casos particulares en el momento en el que llegue a ser necesario. Más adelante profundizaremos más en esos otros modos de visualización. Por ahora vamos a hablar sobre las herramientas de selección disponibles para manipular tanto los objetos como sus componentes internos. Para eso voy a crear una esfera de NURBS nuevamente. La voy a duplicar unas cuantas veces. Podemos hacerlo a través del menú Edit, Duplicate o utilizando el shortcut que es Control D. La duplico una vez y ahora utilizando el shortcut lo duplico más veces. Ahora, la forma más intuitiva de seleccionar un objeto es haciendo clic sobre él. Sin embargo, Maya me permite también seleccionar varios objetos simultáneamente. ¿Cómo hacerlo? Hago clic en una esquina y arrastro hasta que este pequeño cuadrito contenga todos los elementos que quiero y
suelto el clic. De esa forma selecciono todos los elementos que están dentro de mi caja de selección. Como se pueden dar cuenta, en este momento yo tengo activa la herramienta de mover. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la herramienta de mover como la de rotar y la de escalar no solo me permiten utilizar sus obvias funciones, que son mover, rotar y escalar, sino que también me sirven de herramienta de selección, lo cual hace que la herramienta de selección tradicional realmente pase a un segundo plano y no se utilice muy a menudo, ya que no es muy eficiente seleccionar un objeto sin poder interactuar con él de forma inmediata. Tal vez puedo seleccionarlo y chequear algunos valores, pero realmente la mayoría del tiempo vamos a tener activada alguna de estas tres herramientas de forma que podamos seleccionar y modificar de forma inmediata el elemento. Cada elemento está compuesto por diferentes componentes internos. Estos componentes pueden observarse, pues podemos acceder a ellos haciendo clic derecho sobre el elemento y manteniéndolo presionado. Todos estos son los componentes que conforman ese objeto. En este caso vamos a ver los control vertex. Ya más adelante profundizaremos en este tema. ¿Qué es lo importante acá o cuál es el punto que quiero tratar? Los componentes, al igual que estas esferas de acá, deben ser seleccionados o deseleccionados para poder modificarse. Entonces, en este caso, los vértices son muchos pequeños puntos que me permiten modificar la forma de la geometría, y yo, para poder modificar esa forma, debo tener control sobre la selección, cuáles selecciono o cuáles no selecciono. Volvemos a lo mismo. Yo puedo hacer clic y arrastrar para cogerlos a todos, o puedo hacer clic sobre cada uno de ellos. Pero al tener ya tantos pequeños componentes, comenzamos a ver la necesidad de nuevas herramientas de selección. En este caso podemos ver esta de acá, que es el lazo tool o la herramienta de lazo, que nos permite seleccionar componentes con una precisión mucho más personalizada que tal vez el típico cuadro de selección con bordes rectos. Con este lazo tool yo puedo seleccionar una forma que yo quiera, esquivar algunos vértices, coger otros que sí deseo y seleccionar. Esta herramienta puede llegar a ser bastante útil en algunos casos. Adicionalmente, es bueno que sepamos cómo puedo yo restar o eliminar algunos puntos seleccionados o agregar algunos que no estén seleccionados aún. Para eso están las teclas Control y Shift. Por ejemplo, si yo tengo estos vértices de acá seleccionados y quiero eliminar algunos de ellos, presiono la tecla Control y paso por encima de ellos. De esa forma voy eliminándolos de la selección. Si yo quisiera sumar, presiono la tecla Control Shift y voy pasando por encima de ellos nuevamente. Pero entonces se preguntarán, ¿para qué sirve la tecla Shift sola? La tecla Shift sola lo que hace es invertir la selección que yo tenga en el momento. Por ejemplo, si yo tengo estos vértices seleccionados y presiono la tecla Shift y arrastro todo esto, los vértices que estaban seleccionados pasaron a estar deseleccionados y los que estaban deseleccionados pasaron a estar seleccionados en este caso. Entonces Shift invierte la condición actual de la selección, Control resta y Control Shift suma. Esto igual funciona tanto para los componentes como para los elementos como tal. Obviamente yo puedo seleccionar uno y con Control Shift ir sumando, con Control puedo ir restando, o con Shift puedo sencillamente invertir la selección que tenga en ese momento.